tengan un poco una idea de lo que va a suceder este semestre, de cómo quedó finalmente conformadas las clases con respecto a lo que pretendemos en la cátedra. ¿Me escuchan bien? Sí, se escucha perfecto. Sí, profesor, se escucha y se ve bien. Bueno, muchas gracias. Bueno, quiero compartir con ustedes entonces el planificador en este primer momento, luego pasamos a la clase correspondiente al día de hoy. Si me permiten, voy a compartir. ¿Se ve en pantalla? Sí, ya se puede visualizar. Ok, bueno. Sí, se ve, profesor. Qué bueno. Bueno, aquí en el encabezado de lo que es nuestro planificador tienen, creo que un dato muy importante, que es, empezando por ahí, el correo de la cátedra, que comentamos ya en el inicio de clase, la primera que tuvimos, con respecto a el medio de comunicación para los trabajos prácticos y las consultas, fundamentalmente de los trabajos prácticos y también con respecto a los estudiantes que están recursando o a una consulta siempre referida a la cátedra fundamentalmente. También utilizamos la plataforma, obviamente, pero sobre todo para los trabajos prácticos que tienen un peso importante en cuanto por las imágenes que manejamos normalmente nosotros. Entonces la recepcionamos normalmente en el correo donde se envían los materiales. La habilitación también de los trabajos prácticos lo hacemos ahí con los grupos que en algún momento de la clase de hoy, al terminar, queremos seguir comentando aspectos relativos a la habilitación de los grupos y los temas que capaz algún equipo ya tenga en vista. Para recordar un poquito, el equipo está conformado por quien les habla, la arquitecta Patricia Barrola y el arquitecto Orlando Colmán. En cuanto a nuestras actividades, la clase pasada, 3 de agosto, estuvimos desarrollando nuestra primera clase con respecto a la presentación de la cátedra, ¿verdad? El plan del curso en cuanto a objetivos y ejercicios, y también el peso o las ponderaciones de cada ejercicio que tenemos desarrollado en el curso. Recordando que en líneas generales todas las clases las queremos hacer en forma teórica, las vamos a hacer en forma virtual y que ciertas clases, las correspondientes al taller de maqueta, o sea, el diseño estructural, lo vamos a hacer en forma presencial aquí en la facultad. También el examen parcial, el único parcial que tenemos, sumado a los trabajos prácticos, son los que dan, digamos, el peso para acceder a la firma y derecho al examen final. Son los 3 ejercicios que tenemos para efecto. Tenemos 2 trabajos prácticos, como dijimos, que ya les comentaremos un poquito más adelante de vuelta, y el examen parcial. El examen parcial lo vamos a hacer en forma presencial, al menos hasta ahora. Creo que no habría ningún impedimento, salvo por ahí alguna circunstancia que sea imponderable. Bueno, cortado el fin de semana, la semana anterior por el asueto de San Lorenzo, hoy retomando la clase para tipologías estructurales en los edificios altos. Va a ser hoy. Vamos a dar un pantallazo en la evolución de las estructuras para edificios verticales.
la clase siguiente, la clase 3, el 24 de agosto, estaremos enfocándonos en los sistemas de reunión y transmisión de cargas verticales, analizando los sistemas y los subsistemas. En la clase siguiente, 31 de agosto, estaremos trabajando con los principios de diseño, tanto de forma y estructura, los elementos estructurales que sostienen los edificios altos, los principios formales también. Vamos a analizar y vamos a ver cuáles son esos principios, cómo influyen en los edificios altos. Y también vamos a ver de paso el esqueleto del edificio, cómo se diseña eso, cómo hacen los arquitectos, cómo plantean los equipos de ingenieros, la solución de los edificios de bastante altura, ¿verdad? Con estas dos clases, tanto la 3 como la clase 4, queremos que ustedes tengan un soporte, un insumo importante para la corrección del trabajo práctico 1, que en este caso se centra en el análisis de un edificio de altura, que van a desarrollarse en las clases 5 y 6. Entonces, ya prácticamente a partir de la fecha, a partir de hoy, podemos ir habilitando grupos, pueden enviar al correo, si ya tienen conformado, si ya no lo enviaron, en el transcurso de estos días. Y también la mecánica de la habilitación de los temas que nosotros vamos a habilitarles para que ustedes tengan un ok de parte nuestro con respecto a los temas que van desarrollando o enviando mejor. A la izquierda de las clases 5 y la clase 6 van a ver que están marcados, seleccionados en un color amarillo, es decir, están iluminados esas fechas porque esas fechas coinciden con los exámenes parciales establecidos por la dirección de carrera. Entonces, fíjense que el trabajo práctico 1, tanto la clase 5 como la clase 6, están coincidiendo con el parcial, o la fecha de parciales, mejor, la fecha de parcial establecida por la dirección de carrera. Nosotros no vamos a tener parcial en esa fecha, sí corrección de esos trabajos que tienen rigor de examen parcial. Hasta aquí, pregunto si se entendió. ¿Se entendió todo bien? Profe, quería preguntarle más algo. Sí. ¿Hay un solo parcial o hay dos parciales en este semestre? Un solo parcial. Ah, y solamente hay trabajos prácticos, o sea... Hay dos trabajos prácticos. Sí. Que tienen rigor de examen parcial. Es decir, ¿por qué es rigor de examen parcial? Y buen punto ya para aclarar. Creo que a veces deja un poco la idea de que los trabajos prácticos son netamente para cumplir nomás. Nosotros no nos lo vemos así. Lo analizamos sobre todo este primer trabajo práctico va a ser un rigor importante, como para, diríamos, obtener la calidad necesaria en el trabajo en sí, ¿verdad? Entonces va a haber dos clases marcadas de corrección, lo vamos a hacer en forma virtual, estas correcciones, y esas dos clases virtuales que vamos a desarrollar para corregir el trabajo práctico, uno tiene que tener el rigor del material que se requiere para que se pueda corregir, de la presencia de los estudiantes del grupo, ¿verdad? De la participación también en la corrección. No es que un integrante del grupo no está presente y lleva una sola información, se requiere que se presente varias informaciones referidas al edificio que se le va a habilitar. Entonces, va a tener un rigor importante, ya que no nos llenamos de parciales nosotros, vamos a apretar en los dos trabajos, fundamentalmente para que tenga el mismo nivel, el rigor de un examen parcial. No sé si se me entendió. Entiendo. ¿Cuándo es el día de la primera entrega de trabajo? Entonces? Sí, ya le explico en minutitos. Bueno, entonces tenemos el número 5, el número 6, son las clases destinadas
Ahí tiene la fecha 7 de septiembre, 14 de septiembre. Tenemos las dos fechas marcadas para corrección de trabajo práctico, el primer trabajo práctico, y lo vamos a hacer en forma virtual. En un primer miércoles, el 5, la clase 5, nosotros vamos a corregir por enlace con los profesores. Vamos a dividirnos los grupos y en la siguiente clase esos grupos rotan. No corrigen con el mismo profesor, sino corrigen con el siguiente profesor, que ya oportunamente se le va a indicar también quién o quiénes serán. Bueno, tenemos de vuelta otro corte, 21 de septiembre, Día de la Juventud. Retomando el 28, la clase 7 serían las cargas, análisis de las cargas, la clasificación de las cargas y los efectos que estas cargas, tanto verticales como horizontales, actúan y generan efectos sobre los edificios altos. Entonces, en esa clase 7 vamos a concentrarnos en eso y vamos a ir analizando tanto el sistema como los subsistemas de la estructura. Llamamos sistemas al conjunto todo y llamamos subsistemas a las partes. Llámese losa, viga, pilares, cimentación, ¿verdad? Las distintas partes de un todo. En la clase 8, el 5 de octubre, tenemos un ejercicio de predimensionamiento que es un ejercicio corto de cálculo. No es un cálculo largo ni tedioso, es un cálculo corto y sencillo que permite que el ejercicio sea práctico y utilizable para sobre todo las clases de taller, donde a veces en los ejercicios de taller de arquitectura aparecen, digamos, la estructura, esbozado la estructura, pero sin el predimensionado apropiado, ¿verdad? Aparecen como unos puntitos negros nomás y eso no es la idea. La idea es que esto se pueda, digamos, trasladar a ejercicios de taller fundamentalmente y de ahí su importancia como predimensionado, no como un cálculo, digamos, largo y tedioso en muchos casos. En la clase 9, 12 de octubre, tenemos la corrección, o sea, el inicio del trabajo práctico 2, que sería en este caso la corrección de trabajos prácticos, y lo haríamos acá en la facultad. Sí, vamos a tener clases prácticas para ese caso. Vamos a volver a la misma mecánica de ciertos grupos con determinados profesores, y en la siguiente clase, que es la del 19 de octubre, que también está marcado en amarillo, verán ahí, ya rotan de vuelta esos grupos. O sea, no van a tener por lo menos la visión de dos profesores en las correcciones. Lo que está marcado de vuelta en amarillo coincide con las fechas establecidas para examen parcial. Y fíjense que en la fecha 26 de octubre, y esto sería importante también anotarlo, igual que los otros, esto yo voy a alzar apenas termine la clase a la plataforma, planificador, y también entregado a la dirección de carrera para que cuenten con el planificador. 26 de octubre marcando examen parcial. Ahí está marcando examen parcial. Va a ser presencial, al menos, como les dije, todo hasta este momento no sabemos si hay algún cambio, habría un cambio, aparentemente no habría ningún cambio. Entonces lo hacemos en forma presencial. La última clase es el 2 de noviembre y se cierra con la clase 11, ¿cierto? Con sistemas de amortiguamiento en edificios altos. Sería una clase presencial, porque coincidiría también con la entrega del trabajo práctico, o sea, la maqueta estructural. Entonces podemos organizarnos como para tener una clase acá en la facultad y se entrega ese mismo día la maqueta. Si es que hay que hacer algún ajuste, haríamos todavía, pero ya muy internamente. Eso
Obviamente se puede todavía, pero básicamente es el planificador de lo que pretendemos para este semestre. El trabajo práctico 1, el 1, vuelvo un poquito hacia arriba con el planificador. El trabajo práctico 1 que está marcado acá, ¿verdad? Tenemos dos clases, el 5 y el 6, como les comenté, pero estaríamos entregando posiblemente el 28 de septiembre, es decir, 15 días después, porque digamos, el 21 de septiembre es Día de la Juventud, ¿cierto? Feriado. Si bien es cierto, estamos entregando esos trabajos en forma virtual a través de correo electrónico, porque es un trabajo de imágenes y análisis y compañía. Entonces, para no estropear ese día, no se entrega ese día. Coste que se puede enviar sin ningún problema también. Es una cuestión que nos decidamos entre todos y se puede enviar en esa fecha, el 21. Pero bueno, la marqué el 28 de septiembre, la entrega del trabajo práctico que va a ser en formato, digamos, correo electrónico. Este sí es virtual la entrega y se pone nuevamente un tope de horario. Ponemos como máximo un horario y se recibe hasta ese día, hasta en ese horario, penalizando a los que entreguen posterior a la hora marcada. Eso tenemos por regla nosotros normalmente. Así que sería bueno que no se atrasen en la entrega. Bueno, creo que hay una pregunta para mí. Escuché un ruidito ahí. Sí, profe. Sí, es mío. te escucho. Sí. Sí, sí. La entrega entonces va a ser el 21 de septiembre, la primera entrega del TP. ¿Sería? No, por ahora marcado el 28 de septiembre. 28 de septiembre. Bueno. Acá está. En la clase 7 se entrega. 28 de septiembre está marcado la primera entrega. Y en este caso, el segundo trabajo práctico, estamos entregando el 2 de noviembre, aprovechando la última clase, que sería en este caso presencial. Bueno, entonces de la segunda entrega. Correcto, así mismo. Bueno, gracias, profe. No sé si hay una consulta delegada. ¿Estás presente por acá? Buenas. ¿Cómo va todo? ¿Hay alguna consulta, algún punto que no quedó claro? Bueno, entonces están marcadas las fechas. De hecho, a lo largo del semestre iremos recordando siempre estas fechas. Puede ser que a lo mejor en este momento no haya una consulta que hacer, pero si surge más adelante, después, obviamente, estaremos atentos también para evacuar esa duda. Entonces, nos mantenemos en contacto con la delegada por cualquier cosa y con todo el equipo a través del correo electrónico o la plataforma. Bueno, entonces si no hay duda, paso a desarrollar la clase de hoy. Voy a dejar de compartir esta. Profe, tengo una consulta con respecto a las correcciones presenciales. Sí. ¿Es necesario que todos los integrantes del grupo estén presentes? Consulto porque hay gente, yo por ejemplo estoy en la oficina ahora y de repente me resulta un poquitito difícil salir fuera de mi horario, o sea, antes de mi horario laboral y todo eso, de mi horario de salida. Entiendo, sí. De hecho, lo hemos establecido con los profesores que sea, diríamos, importante que estén todos los integrantes del equipo. Porque básicamente, como ya estamos desarrollando casi todas las clases virtuales y solamente nos referiríamos al trabajo práctico de taller como las únicas presenciales, salvo la última clase que va a ser presencial, pero también serviría para la entrega. Entonces son las únicas presenciales y después el resto virtual. Entonces, en conclusión, es importante que estén ese día porque de paso para nosotros es importante
lo evaluamos ya. O sea, en el momento que están haciendo la corrección, escuchamos las opiniones de cada uno en su parecer, ¿verdad? Y ya estamos evaluando en ese momento. Sobre todo para saber qué grado de comprensión hay del planteo que hace el equipo, ¿verdad? Entonces, de ahí que nosotros requerimos que esas correcciones en los dos trabajos prácticos estén equipo completo. Profe, ¿y puede Sí. ser que un miembro del grupo, por ejemplo, pueda grabar la corrección que está haciendo? Sí, es que uno de los integrantes no puede participar por algún motivo. Y tiene que estar debidamente justificado también, ¿verdad? Eso es importante. O como les digo, prácticamente las 3 únicas clases presenciales van a ser las 2 de corrección y la última que es entrega y coincide con la última clase presencial. La hicimos esa última clase presencial ya que necesitamos que las maquetas se entreguen. Entonces, al entregar la maqueta, como van a estar luego por acá, entonces participar de una clase presencial. Si bien es cierto, ya estarán participando en otras asignaturas en forma presencial. Nosotros fuimos hasta digamos, si se quiere, extremo de presencialidad. Para la grabación, hablando de grabación que dijiste, Sadi, es importante tener en cuenta que si hay alguien en el equipo, si no me equivoco, había alguien del equipo que quería grabar la clase, no hay problema. Nosotros nomás nos estamos grabando, pero si quieren grabar, no sé si se está grabando ya luego. Eso es importante para dejar registro de eso, ¿verdad? Y sobre todo para orientar un poquito el trabajo hacia dónde va. Recordando de vuelta que el material que nosotros publicamos acá son solamente guías, no es un material en sí mismo y todo ya como válido única y exclusivamente para el examen, sino que a eso hay que sumarle, digamos, una serie de textos que ya hemos compartido en la clase primera que tuvimos, al cual nos referimos normalmente en los exámenes también. O sea, no solamente los materiales que acá publicamos son los que aparecen en el examen, sino que ya habíamos dicho que también los textos que hemos publicado, diríamos, son material importante y también hacemos alusión en el examen sobre esos textos. Así que creo que ayudaría a ser muy claro en este punto para que no haya sorpresas después. No sé si hay otra consulta. Bueno, entonces... Está todo bien. Bueno, entonces, Sole, mira, me encantaría que puedas estar acá el único... Bueno, habría 3 días, ¿verdad? Pero es importante, ¿verdad? Es importante que estén presentes porque se ha demostrado con la presencialidad que se aprende más en la virtualidad. Y la parte central de este curso se refiere al taller de estructura, sobre todo al momento creativo, eso que tanto se ha reclamado de las áreas de estructura fundamentalmente, porque están a veces muy cargados con cálculos que a veces no nos gustan mucho a los arquitectos, y obviamente porque nuestro énfasis está en el diseño y en el predimensionado. Entonces aprovechen este momento que no sé si se va a repetir también con los otros cursos de estructuras que después vienen, ¿verdad? Entonces el aprendizaje está garantizado, eso ni duden, ¿verdad? Entonces la propuesta es esa, estar presente acá en las 2 correcciones, tanto trabajo práctico, el físico, acá la presencial, y el otro, el virtual, también equipo completo, ¿verdad? Porque vamos registrando todos nosotros y la calificación, si bien es cierto, es grupal, hacemos diferencia entre los que participaron y están conectados y hacemos diferencia de quienes no están conectados ni no se presentaron ese día, ¿verdad? Eso es importante ya aclarar este punto, que no haya sorpresa. Patricia, no sé si quieres comentar algo. Tu micrófono, Patricia. Disculpen.
Están preguntando acá si son puntuadas las correcciones. Al final de la clase vamos a explicar bien la guía de trabajo de los trabajos para que puedan entender y aclarar todas sus dudas específicas referente al tema y para la habilitación también. Entonces, mejor si esperan nomás al final de la clase antes de enviar solamente su grupo, sería bueno enviar también junto con los temas ya en un solo correo, ¿verdad? Integrantes y tema para facilitar las cosas. Y nada más una aclaratoria, ¿verdad? Del tema de las clases presenciales. Como dijo el arquitecto, ya todas nuestras clases, en su mayoría, son virtuales y las pocas que les pedimos que asistan, es bueno contar con la presencia de ustedes. Nosotros liberamos, si bien la asistencia, porque somos personas adultas responsables, ¿verdad? Para todo el tema de las clases virtuales, pero sí es nuestra responsabilidad, ¿verdad? Asistir aunque sea a las pocas que nos piden. Y recordarles nada más que están en etapa de estudiantes, ¿verdad? O sea, su prioridad es el estudio, no es el trabajo en este momento, así que el tema del horario laboral no es una justificación para la ausencia en las clases. Exacto. Hecho esta aclaración, que es importante hacerlo para que no haya sorpresas, además de lo que ya hemos hecho la clase pasada también con respecto a otros aspectos, que seguramente vamos a ir recordándole cada tanto eso. Siempre hay un motivo para recordar, digamos, aspectos que hacen relación al quehacer de la cátedra, ¿verdad? Bueno, entonces, hacia el final de la clase volvemos a cerrar de vuelta con algunas dudas que hayan. Anoten si hay alguna duda. Voy a compartir el material para la clase de hoy. Así que estén muy prendidos todos. Me gustaría, si hay alguna consulta que hacer, en las pausitas que voy haciendo de repente para ver si se está entendiendo o no, podemos hacer en esos cortes las preguntas. Salvo que sea una cosa que sea de suma urgencia, por ahí de repente, ¿verdad? Bueno, comparto entonces con ustedes material de la clase de hoy. ¿Se ve el material? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, Sí, profe. genial, muchas gracias. Bueno, como ya veníamos comentando, nos centramos en este curso sobre los sistemas estructurales para edificios altos. Y es importante tener en cuenta que, como todo elemento, diríamos, de producción del hombre, ha empezado siempre con una particularidad, ¿verdad? Que luego va cambiando con el tiempo. Y en ese sentido, en nuestro quehacer arquitectónico, que surge primero con una necesidad, va cambiando de acuerdo al tiempo, de acuerdo a la cultura, de acuerdo a la necesidad misma, la tecnología disponible, un montón de factores que de repente hacen de que algo evolucione, ¿cierto? En la imagen que le presento, tenemos a la izquierda la televisión china de Ren Koolhaas, una propuesta que surgió en 2008 con los Juegos Olímpicos de Beijing, y donde el arquitecto plantea, ¿verdad? Para la sede de la TV estatal, en este caso, un edificio muy particular con una estructura como la que están viendo, donde el sistema estructural está a la vista y forma parte, digamos, del lenguaje mismo del edificio, ¿verdad? A la derecha, un proyecto, el Avionics Tower de Vincent Collibaut, un arquitecto que últimamente ha planteado edificios del orden o del carácter, diríamos, de los edificios sostenibles, fundamentalmente basándose y empleando elementos que son
propios de este momento que nos toca vivir. Edificios sostenibles, sustentables, fundamentalmente aprovechamiento de la energía eólica y la vegetación, ¿verdad? Con diseños bastante atípicos que van formando un poco la idea de la creatividad de los arquitectos en este tiempo. Si bien es cierto, arranco con estas dos imágenes que son más, capaz, entre comillas, actuales, sí es importante retroceder en el tiempo, y mucho en el tiempo. Y posiblemente esta es la primera idea que se tuvo de una construcción en altura, más allá de un edificio, como lo llamamos hoy, pero una construcción cuyas necesidades, cuyas intenciones capaz no hayan sido comerciales como las sentimos hoy en este tiempo que nos toca vivir, sino capaz hayan sido espirituales, es decir, esa necesidad de conectarnos con el ser superior de alguna manera y a través de una demostración, ¿verdad? O lo que en el tiempo se ha mantenido como firme, como son de repente las demostraciones de poder que tienen a veces los gobernantes o las corporaciones hoy, ¿verdad? De demostrar que cuán grande uno es o tanto poder tiene uno demostrado a través de las construcciones. La Torre de Babel, si bien es cierto, se comenta como una leyenda, pero aparece escrito en el Génesis, capaz sea una de las primeras, junto a otro tipo de construcciones que se generaron en ese tiempo, y que demuestran justamente, digamos, ya una posibilidad de conectarse con el ser superior, aunque paradójicamente esto lo haya mandado a construir, como quien diría, el rey Nimrod, ¿verdad? Que en este caso aparece como el que plantea la construcción. Se tiene, diríamos, un tiempo aproximado, capaz siglo VI a.C. aproximadamente, se asocia con ese tiempo la construcción de este edificio. Un edificio que ya se ha mencionado en varias oportunidades y en distintos momentos a lo largo de la historia, tanto de la arquitectura o la historia de la arquitectura fundamentalmente, ¿verdad? Pero también aparecen siempre en la región mesopotámica las construcciones de los zigurat, ¿verdad? Esta es la zigurat Chogat Zambil. Diríamos demostraciones de poder como la que se muestra en imagen con respecto a lo que cada constructor o en este caso algún rey o algún ser humano distinto al resto de la población pudo haber construido fundamentalmente. Este zigurat, que también se asocia un poco de lo que va a venir en minutitos, asociado a lo que es capaz de repente el hombre, también se encontraron vestigios en lo que hoy pertenece ya a Irán, Irak, en esa zona del Medio Oriente, fundamentalmente como demostraciones de poder de los reyes. El rey Darío I, II, III, que fueron los que, digamos, gobernaron esos tiempos, han ordenado la construcción de edificios como estos, ¿verdad? Nos sentimos más cómodos con estas imágenes, que son las pirámides, las de Egipto, ¿verdad? Pero con su antecedente cercano también las mastabas, ¿verdad? Hablamos de 3000 a.C., Egipto, ¿verdad? Y al pie de esas pirámides estamos viendo un poquito más abajo, no sé si se ve ahí mi cursor moviendo, ¿se ve mi cursor moviendo? Sí, profe. Ok, acá tenemos vestigios de esas mastabas que eran tumbas, ¿verdad? Que eran unas tumbas
que en este caso pertenecían a veces de repente a gente importante de lo que sería la realeza, ¿verdad?, egipcia, o en todo caso familiares o personas cercanas a la misma, ¿verdad? Y siempre en conexión con lo superior, con seres superiores o con algún ser superior, o enlazándonos con algo que obviamente nos indica que hay algo superior a nosotros. Y esas construcciones obviamente lo hacían con el material disponible, con la técnica que conocían, ¿verdad?, que son disociables. Entonces ese tipo de cosas también se notaban en esto. Acá en estas dos imágenes, o mejor, en esta imagen se nota, incluidas las anteriores, en donde encontramos que desde el punto de vista estructural son súper estáticas estas construcciones, al tener una base, ¿cierto?, una pirámide, como en este caso de base cuadrangular, que, digamos, dan la certeza y la tranquilidad que son estáticas, que son, diríamos, equilibradas en sí mismas por una simetría, por la base ancha que tienen, porque en altura son más finas, o sea, empiezan a dar esa sensación igual que las imágenes anteriores, que la imagen anterior, que es la de la mastaba, pero la del Zigurat en Mesopotamia, donde también aparece el escalonamiento, a lo similar a lo que está pasando acá con las mastabas. Entonces, ese tipo de cosas ya notándose que en el tiempo iban cambiando, ¿verdad?, en cuanto a perfeccionamiento de técnica y uso de materiales. Nosotros en América tuvimos algo similar también, ¿verdad?, las pirámides, tanto en lo que hoy corresponde a América del Norte, la parte baja de la América del Norte, Norteamérica, México, Centroamérica, ¿verdad?, no tenemos muchos vestigios de ese tipo también de construcciones. En este caso, algún cacique, ¿verdad?, importante, que la erigía como parte, digamos, de la vida misma y cotidiana, ¿verdad?, de las culturas que tuvimos en América, fundamentalmente en esos lugares. Bien sabemos que América del Sur no ha tenido manifestaciones de construcciones tan importantes e imponentes como estas, ¿verdad?, pero igual se perfila, diríamos, lo que veníamos hablando ya con anterioridad. Estos fenómenos que se dan, por ejemplo, en el medioevo, con las iglesias góticas, fundamentalmente recordarán a través de la historia de la arquitectura, o de la historia de la arquitectura, que tuvimos edificios, o mejor, tenemos edificios todavía, muchos de ellos, como símbolo o manifestación de lo que ocurrió en ese tiempo. Entonces, sabemos muy bien que había una conexión mágica, espiritual, si se quiere, o la búsqueda de eso entre el ser superior y el hombre a través de esas manifestaciones. Esta catedral, la de Ulm en Alemania, por ejemplo, tenemos varias, sabemos que en distintas partes de Europa, fundamentalmente se centraba en ese periodo del gótico esa idea de conectarse con el ser superior. Y aparecen cierto tipo, digamos, de construcciones, fundamentalmente estilizadas en la vertical. Aparecen ciertos elementos constructivos que después serán repensados, reutilizados a lo largo del tiempo. En el caso particular de las iglesias del gótico, recordaremos que, o podemos recordar que ciertos elementos constructivos, estructurales, sirvieron de base para las posteriores propuestas que se hicieron en los distintos momentos de la historia de la arquitectura. Tenemos de repente, o rescatamos de repente las iglesias góticas, sus arcos tipo arbotantes, los
digamos, los contrafuertes, ¿verdad? Tenemos los pináculos, en algunos casos un solo pináculo o en otros casos varios pináculos. Digamos, en las bóvedas de crucería, de repente, que fueron, con respecto a momentos anteriores, fueron mejorados. Sabíamos que lo de las bóvedas no era invento del arquitecto, de los constructores del gótico, sino que ya venían de antemano, pero que con el gótico se mejoró eso. Se mejoró, obviamente, apuntando un poquito más a aquellos arcos que eran rebajados, hacer arcos apuntados, ¿verdad? Y bueno, y cierra lo que veníamos hablando de que a lo largo del tiempo el hombre va mejorando su técnica con el empleo de materiales, los recursos y el conocimiento que iban adquiriendo. Un poquito más adelante, ya en la revolución industrial, vamos encontrando de que hay ciertos momentos que también marcan un antes y un después. Este edificio de la Torre Eiffel, ¿verdad? Tenemos que el material recién aprovechado como tal sirve, digamos, de parámetro para siempre mostrar la referencia, que es lo que también se convierte a veces en los edificios. Si bien es cierto las iglesias, la imagen a la izquierda, volviendo a la catedral de Ulm, sabemos que las iglesias siempre marcaban un hito dentro del contexto urbano, siempre la referencia dentro de todas las construcciones de una ciudad, por su altura, por su particularidad tipológica, por el uso, ¿verdad? Por esa situación particular de la conexión con lo divino o con el ser superior en todo caso. Y algo de eso pasa también con la Torre Eiffel, donde se marca como un elemento hito referencial, capaz, configurando dentro del espacio urbano una localización, como en este caso, la Avenida de los Campos Elíseos. Y eso no se ha perdido a lo largo del tiempo, ¿verdad? Es decir, de mantenerse, de elegirse como un elemento referencial, un elemento que configura la ubicación dentro del contexto urbano. Bueno, no sé hasta acá cómo estamos yendo. ¿Vamos bien? Sí, se entiende todo, profe. Apenas Okay. tengo duda, te voy a hinchar. Muy bien, con gusto. Pero fuera estos momentos que recién le estuve describiendo, una de las primeras construcciones en el cual se empezó a producir de una manera estandarizada, ya justamente por la presencia de la industrialización, de la revolución industrial, de la producción en serie de partes constitutivas y constructivas, estructurales a la vez, de un edificio, es la fábrica de algodón en Inglaterra, donde aparece por primera vez, al menos en la información que manejamos nosotros, en el cual la estructura se hace modular. Es decir, con la utilización, como verán acá la imagen de la derecha en la planta, verán la retícula, la cuadrícula, la estructuración del diseño en retícula o modulación de pilares y vigas metálicas. Acompañando el corte, verán en este punto la disposición, sobre todo en lo que corresponde a lo que sería la sucesión de losas, un sistema muy parecido, capaz sea la estructura tipo bovedilla, ¿verdad? La bovedilla catalana, que lo llamamos nosotros acá porque prácticamente lo desarrollaron muy bien los catalanes en ese punto y bueno, con estructura metálica, vigas, pilares, e internamente conformadas por arcos de ladrillo o material cerámico.
Esa misma tipología estructural hizo que se repitiera varias veces, se haya llegado hasta el quinto o sexto nivel en este caso para este edificio de la fábrica de algodón de William Strutt, como estamos comentando acá, ¿verdad? Y fíjense también el empleo, la conformación ya de elementos estructurales, caso una cabreada, ya generando el aprovechamiento del espacio de grandes luces, como llamamos hoy. Aparece acá un gran espacio aprovechado por la cabreada en el remate del edificio. Obviamente era un edificio industrial, como lo fueron los primeros edificios, fundamentalmente a partir de esa estandarización del sistema modular de pilares y vigas, en el cual aparecen, diríamos, la repetición de los elementos en sus diseños, ¿verdad? Recordarán también que el movimiento Art and Craft, en su momento, finales del siglo XVIII, principio del siglo XIX, más centrado en el XIX que en el XVIII, había reclamado digamos, la estandarización, o porque se empezó a fabricar en forma serial materiales que empezaron a sacar gusto a las construcciones. Y estamos en ese momento, estamos en esa época, con un ejemplo, que estoy mostrando, entre uno de los primeros, digamos, en su haber. Si nos trasladamos a América, sabemos también, y las clases pasadas nomás estábamos comentando en taller, clases de taller, no sé si hay alguien acá en la platea escuchando, no sé si es alumno mío en taller también, comentábamos justamente de la clase, o sea, el origen de estos edificios altos, sobre todo en América, ¿verdad? Y recordábamos que en Chicago, ¿verdad? A partir de aquel incendio que experimentó la ciudad de Chicago, se replanteó la forma de loteamiento, es decir, el catastro de la ciudad, y por ende la aparición de estos edificios que en esencia buscaban aprovechar al máximo esos terrenos. O sea, en el caso particular de América, en especial los Estados Unidos, donde sí es el país que está llevando la vanguardia con respecto a la construcción de estos edificios altos, fundamentalmente, y en especial por la tecnología que ellos descubrieron, o por lo menos aprovecharon y la tienen suficiente en el caso del acero. Entonces aprovecharon al máximo ese tipo de estructuras, fundamentalmente. Si bien es cierto, esta imagen que les estoy mostrando es el Monadnock Building de Burnham y Root en 1891. Es la estructura portante de mampostería más alta, una de las más altas del mundo, para no decir la única, que todavía sigue en pie, porque a esa tendencia que manejábamos de aprovechar al máximo los terrenos, de las propiedades, ir en altura, todo lo que me permita la tecnología, fundamentalmente, la cultura constructiva, en este caso de los Estados Unidos, era esta. Era aprovechar al máximo las alturas, pero con el material y la cultura, como les comentaba, la técnica que tenían, la de engrosar los muros y lo más alto que te permitía. Fíjense nomás acá en el corte que le acompaña esta imagen. Fíjense acá a la izquierda, que es el edificio, se nota en la parte inferior unos muros muy gruesos en la proporción, y cómo va haciéndose más fino hacia la parte final. Acá en la planta verán de repente la forma que fueron estructurando. Empieza una idea de modulación, de retícula, aunque
todavía está siendo construida con muros de ladrillo estos edificios. Imagínense este que está cercano a los 20 pisos, un edificio de 20 pisos de ladrillo o de mampostería, ¿verdad? Obviamente en la parte inferior tiene que ser muy gruesa por una cuestión lógica de descargar pesos y donde se concentra fundamentalmente, que es acá abajo. Los edificios en ese momento trataban de resolver un problema estructural de uso, pero desde el punto de vista morfológico no estaba siendo muy aprovechado al máximo. Si bien es cierto, los arquitectos que luego son los arquitectos que luego se convierten en los principales referentes de ese momento histórico en los Estados Unidos, se estaban formando en esos momentos en la Escuela de Bellas Artes en Europa, en París. Recordemos a Louis Sullivan, recordemos al mismo Burnham, ¿verdad? Van a aparecer otros nombres enseguida, minutitos. De esa escuela también aparece Frank Lloyd Wright, si bien es cierto, hizo unos toquetambos ahí, ¿verdad? En París, pero ya de la escuela Louis Sullivan empiezan, diríamos, a generar productos muy interesantes en cuanto al edificio en altura y la estructura fundamentalmente. Y en cuanto al tratamiento externo del edificio, todavía, fíjense, en la imagen a la izquierda aparece un edificio liso, ¿verdad? Paralelepipédico, si cabe el término, con un estudio de basamento, fuste y remate de esa conformación del orden clásico, ¿verdad? En los edificios. Si bien es cierto, acá es muy incipiente todavía, pero van a ver en los siguientes edificios cómo fue cambiando la situación. El Home Insurance Building de William LeBaron Jenney. William LeBaron Jenney es uno de los arquitectos que se formó también en Europa. Él sí viene un poquito más dotado del academicismo. Fíjense nomás acá en el edificio. Se genera un edificio muy interesante, ¿verdad? Ya con los cánones clásicos, ¿verdad? Eclecticismo en el edificio, con tratamiento de aberturas, digamos, del orden clásico, basamento, fuste y remate, molduras profusas molduras acá en el remate y acá abajo el basamento, todo con el uso de los grandes almacenes, que era el tema recurrente en ese momento. Los almacenes, los grandes almacenes. Fíjense la planta del Home Insurance Building, unos primeros edificios, 1884 para este edificio, estructura acero, es el primer edificio en acero fundamentalmente, y la retícula está presente. Si bien es cierto, fíjense, ya aparece incipiente por acá el ascensor, que era el otro gran problema, porque en la medida que se construía en altura, obviamente se tenía que resolver también el problema de la circulación vertical. Entonces, eso obligó, diríamos, la aparición de caso de los elevadores. Otis es la primera empresa que hace un elevador, ¿verdad? En este caso, y fíjense cómo configuran las plantas todavía, ¿verdad? La idea de una planta fluida, una planta liberada de la estructura, fundamentalmente. Y el muro, acá en esta imagen ya se ve bastante perforado, ¿verdad? Ya aparece una especie de muro calado, si bien es cierto, o en todo caso ya son pilares revestidos de material pétreo, y prácticamente era esa ya la forma de encarar de los edificios.
Otro edificio de William Le Baron Genet, 1891, de Firestone Building. Sí, ¿hay preguntas? Sí. Sí, en la imagen, en la imagen anterior, Sí. aproximadamente de cuánto sería el largo de ancho en cuanto a la pilarización. Según escala gráfica, parece una luz bastante grande que están salvando. Y el tamaño de los pilares también llaman la atención, o sea, me llaman mucho la atención con respecto a los anchos de los muros. Claro. Normalmente andan alrededor de los 10 metros a 12 metros las vigas, porque anda de acuerdo a la estandarización y la producción de los materiales. Aquí ya estamos hablando de acero, no es hormigón armado. El hormigón armado en ese momento en Europa empieza a surgir. Estados Unidos en ese momento está encontrando buenos materiales, materia prima interesante para el acero. Entonces empieza la producción de acero a gran escala en los Estados Unidos y ellos empiezan a desarrollar las estructuras en acero fundamentalmente. Este gráfico que estás viendo o están viendo muestra la modulación de estos materiales. Recordemos que el acero es una aleación de materiales o conforma una aleación, ¿verdad? Entonces, obviamente, tiene más posibilidades que el hierro mismo. Entonces, los pilares son bastante finos, esbeltos. Recordemos que es muy incipiente, es el origen prácticamente. Obviamente, después esto se fue mejorando. Obviamente, encontraron problemas también, que voy comentando en minutitos. Y la distancia anda alrededor de los, o sea, largo de las piezas, de 10 a 12 metros aproximadamente, sobre todo las vigas. No sé si te respondí la pregunta. Sí, ya y voy a buscar en internet, ahí si hay un corte para estar mironeando. Gracias, profesor. Muy bien, me parece muy bien. Un poco para entender mejor lo que pasaba, seguimos con las estructuras reticulares, seguimos con las mallas estructurales. Fíjense acá en el otro edificio, construido también por Genet, The Firestone Building, 1891. Fíjense acá la estructura en esqueleto todavía sin tener el recubrimiento. Acá, digamos, un poquito más a la izquierda, van a ver la imagen ya avanzada de la parte de la envolvente del edificio. Acá ya empieza la envolvente a avanzar constructivamente. Fíjese, más arriba aparecen los encofrados, o mejor, sí, entre encofrados y también algunos vallados parecería ser. Y acá, mejor aún, se nota al desnudo la estructura reticular. También es importante recordar que en este momento, finales del siglo XIX, no aparecía todavía o sea, no se contaba todavía con la soldadura, no había soldadura aún, eran remachadas, se usaban unas cartelas, verán como parte de la unión de las vigas y los pilares, son como unas planchas de hierro que luego eran aseguradas con bulones, si se quiere, una especie de clavos que eran remachadas a golpe, ¿cierto? No existía en la soldadura, todavía no se empezó a trabajar con los bulones y tuercas, pero es un poco para que vayan teniendo en cuenta cómo se iba armando. La separación entre las vigas aparecían lo que hoy parecería ser, lo estamos llamando nosotros, el sistema de prefabricación con las losas tipo RAP, ¿verdad? Con ladrillos cerámicos acá en medio de la estructura metálica, son lo que también hoy nosotros le llamamos la viga tipo IPN. Está el UPN y está el IPN, ¿verdad? Y el IPN, o sea, son como vigas tipo Y latina, no Y latina, perdón, y luego rellenadas con material cerámico. Por encima, acá, no se preocupen, este material vamos a alzar, después van a poder agrandar un poquito mejor. Acá
la recubrían con un concreto, un hormigón pobre, ¿verdad? Todavía no estamos hablando de hormigón armado, todavía no estamos hablando de hormigón armado. Y entonces ese hormigón pobre cubrían o lo cubrían con hormigón pobre la estructura tipo bovedilla. Fíjense cómo eran en el detalle constructivo estos edificios. En la medida que van avanzando los edificios en su construcción, tanto en altura como en volumen también, ¿verdad? Porque aparecía el gran problema de que en la medida que ibas más alto, el edificio tenía más problemas de estabilidad lateral. Entonces, no nos olvidemos que estos edificios que son construidos sobre todo entre Chicago y Nueva York, porque se pulsean entre las dos ciudades en los Estados Unidos, ¿cuál tenía el edificio más alto o por lo menos más voluminoso? El uso siempre es almacenes, grandes tiendas, almacenes y también la vivienda del propietario en ese edificio. En este caso que estoy mostrando, el Old Colony Building de Holabird y Roche, 1893, muestra inclusive un avance muy importante frente a las anteriores. A la izquierda se nota la imagen del edificio, en el cual ya el aspecto estético está mucho más avanzado. El basamento bien distinguido del fuste y el remate bien marcado acá en la parte superior, ¿cierto? Dentro de una modulación, una imagen sobria, pero muy bien trabajada. Pero el valor de estos arquitectos, de estos constructores, fue la implementación de lo que en este corte que están viendo acá es esta sucesión de pórticos, una especie de pórtico rígido en la crujía 1, la crujía 3. Fíjense que en el 2 está libre, 1 y 3 son los extremos, que eran estos pórticos, y bueno, estos pórticos van a ver enseguida en detalle. Estos pórticos también construidos en metal, lo que hacían era rigidizar el edificio. Rigidizar, ¿por qué? Porque decíamos que en la medida que voy levantando el edificio empieza a tambalearse de un lado para otro, de izquierda a derecha, ¿verdad? Se alabea, generando unas sensaciones muy incómodas en los usuarios. Entonces de repente aparecen estos pórticos con la idea de rigidizar y evitar que las piezas, los subsistemas, las partes pequeñas del sistema todo, empiecen a moverse, ¿verdad? Entonces lo que le daba rigidez eran estos pórticos, ubicados normalmente e internamente. En el caso voy a marcar por ahora, en esta planta voy a marcarle en qué lugar estaban. En este lugar estaban, acá fíjense, en este punto generando una especie de pórtico. Acá hay uno, acá hay otro, acá hay uno y acá hay otro. Son 4 sectores a lo largo y alto de todo el edificio, estos pórticos que fueron fundamentales para la consolidación del pórtico, ¿verdad? Y avanzando un poquito más, si bien es cierto, más adelante vamos a analizar de vuelta esto, pero avanzando un poquito más, hay que recordar que en esta fachada que es la más larga que estoy mostrando en esta imagen, la fachada más expuesta a las caras de viento es esta. Si voy a la planta es esta la fachada que está más expuesta para un edificio de forma rectangular o paralelepípedica, un volumen prismático. Esta fachada y esta fachada son las más expuestas a caras de viento. Quiere decir que si tengo viento en este sentido, el edificio tendería a volcar de esta manera. Acá tendería a volcar.
es poco probable que el edificio vuelque en este sentido, en el sentido más largo. Primero porque hay toda una longitud de la forma del edificio. Acá la distancia entre los apoyos es esta línea de pared, esta otra línea de pared, entonces la distancia aquí es menor frente a este, que acá estoy mostrando mi manito, no sé si están viendo, desde aquí hasta acá. Eso no se preocupe, vamos a seguir viendo esto más adelante, solamente estoy anticipando lo que va a venir un poquito más adelante. Entonces, el pórtico, ¿por qué hice ese comentario? Porque el pórtico se coloca transversal a ese lado en el cual quiere volcar el edificio. Aparte de ubicarse de esa manera, también volvía rígido a todos los elementos, o por lo menos gran parte de los sistemas estructurales y subsistemas fundamentalmente. No sé si este comentario que hice se entendió. Sí, profe, o sea que al final, aporticando esos dos puntos, tenemos otra vez una suerte de mega pilar que está soportando todo el edificio, o sea, en cuanto a los esfuerzos laterales. Exacto, Porque exacto, es lo que se ve. Sí, eso fundamentalmente para los efectos laterales, no tanto para cargas verticales, no tanto para cargas gravitatorias, sino para cargas horizontales, que son las cargas de viento, ¿verdad? Si este edificio, imagínense, este edificio 1893 en Chicago, Illinois, si no me equivoco, es Illinois, muy cercano en la región de los 5 lagos, espacio abierto. Chicago empieza a reconstruirse después del incendio. Es un espacio abierto y los vientos, en este caso, impactan contra el edificio. No hay muchos edificios todavía, según se comentaba en ese momento, pero son suficientes estos primeros edificios para aguantar todo todo el embate del viento, sobre todo para esa altura ya, ¿verdad? Entonces, estos pórticos, aparte de rigidizar los elementos estructurales, gran parte de ellos en las crujías, permitía al edificio que no se alabe, es decir, que no se mueva de un lado para otro. Hay que recordar que acá abajo el edificio está empotrado, y este extremo está libre, acá arriba está libre, entonces esto se movía de un lado para otro. Bueno, no se preocupen si hoy no están entendiendo muy bien, vamos a ir comentando cada vez de acuerdo a los ejemplos. Este es el detalle que le hablé, capaz no lo vean muy bien ahí, pero cuando tengan el material van a poder agrandarlo. Me quiero centrar la imagen de la izquierda. Fíjense cómo es el detalle constructivo de ese pórtico. ¿Está? ¿Profe? Sí. ¿A eso se le dice escalonamiento? ¿O por lo que se le decía? ¿A cuál te referías? ¿A esto que estoy mostrando ahora acá mismo? Sí, a ese se le decía escalonamiento. No sé si que no se refiere a eso, lo que se refiere a escalonamiento. No, el tema escalonamiento, aprovechando esta imagen que tengo acá a la derecha, este es el escalonamiento. Este que tengo acá, no sé si ves. Sí, estoy viendo. Es el escalonamiento. En el caso particular del cimiento, fíjense o fíjate cómo la estructura de la cimentación también se hizo en forma escalonada. Es decir, obviamente, por la pared trae un peso importante de arriba para abajo y se va armando una especie de zapatas sucesivas hasta encontrar el suelo, pero en este caso era de ladrillo, no era todavía de hormigón. Estamos hablando de finales del siglo XIX en los Estados Unidos. Y actualmente esta clase de soluciones no se puede aplicar actualmente todavía, o ya no. No, para lo que son digamos, para tecnologías mucho más avanzadas, sobre todo en esos países, ya no se recurre a este tipo de soluciones. Conceptualmente sí se puede aprovechar en otras regiones que tengan tecnologías menos avanzadas fundamentalmente, porque conceptualmente es correcto, sino que uno ya no recurre a este tipo de soluciones aprovechando que tiene unas tecnologías o técnicas más avanzadas aún, ¿verdad? Ah, bueno. No, y pensaba, por ejemplo, acá, en el edificio que tenga una especie de zapata escalonada, por ejemplo. Sí, se usó como concepto el tema del escalonamiento en las zapatas o en los cimientos, sí, fue recurrente.
De hecho, no es nuevo esta forma de disponer del escalonamiento. Recordarán, haciendo un flashback un ratito ahí, recién vimos cómo las mastabas o mástabas, ¿verdad? Son el antecedente de las pirámides. Las pirámides tuvieron su antecedente muy cercano en la misma Egipto, en la Mesopotamia, con los zigurat, ¿verdad? Tenían esa forma de resolución constructivo-estructural. Entonces, de hecho, esto no es un invento o un descubrimiento de los constructores estadounidenses, sino que esto ya se tenía de antemano, ¿verdad? Entonces, o los mismos arquitectos o constructores de la Mesoamérica, ¿verdad? Es decir, las culturas aztecas o mayas ya tenían este tipo de soluciones constructivo-estructurales, ¿verdad? Entonces, se trasladó a otra cultura, a otro uso. Se sigue usando, sí, se sigue usando, pero también se aprovecha las bondades de la tecnología como se tiene actualmente, ¿no? Gracias, profesor. Por nada. Bueno, y acá, en esta sucesión de pórticos, acá tenemos cómo estaba enlazado. El pórtico no era un arco, digamos, normal, tampoco era un apuntado, es decir, era un arco rebajado. Fíjense nomás la flecha, ¿verdad? Es bastante rebajado, pero necesitó, para enlazarse a lo que sería el piso o el solado del edificio, 3 puntos de amarre, que son acá uno en uno de los vértices o cercano al vértice, en lo que sería la clave del arco, el centro, la clave del arco, y en el otro extremo también haciendo siempre simetría en la edificación. Eso siempre fue un factor presente en los edificios fundamentalmente. Avanzando un poquito más a la vuelta ya de 1890 y algo, para 1900, el Flatiron Building, un edificio que hasta hoy permanece en pie, gracias a Dios, ¿verdad? Porque es un lindo edificio, un edificio que conforma muy bien la imagen, una especie de carta de presentación en los Estados Unidos, en Nueva York. Bueno, un edificio con resolución muy atípica, porque fíjese la planta, bueno, de hecho, la propiedad donde se emplaza tiene esa forma, ¿cierto? Entonces le toca estar en el encuentro de dos bulevares o boulevards, ¿verdad? Muy interesante. Y acá, de hecho, de vuelta, para una forma bastante atípica, triangular, estructura metálica, ¿verdad? De acero, acá se ve en su etapa constructiva, y luego el revestimiento, como ya veníamos hablando, con material cerámico. Es posiblemente el primer edificio que empieza a utilizar en el centro, la circulación vertical, es decir, escaleras y ascensores. Digo posiblemente porque hay otros antecedentes de edificios, pero no queda registro de la ubicación de los ascensores. La tendencia era ubicar los ascensores y las escaleras en los lados de la figura que conformaba el edificio. Ya recordarán el que recién les mostré, el Homes Insurance Building, recién nomás, tenía pegada la escalera y los ascensores a uno de los lados del rectángulo, por llamarlo. En este caso se va al centro. Profe, Sí. ¿y se sentían cómodos andando en los edificios? Digo, cómodos, porque se ve muy apretado. Y bueno, la verdad que ese no me extrañaría que sí, ¿verdad? Pero son, hay que tener en cuenta que son soluciones que se iban dando a lo largo del tiempo, por supuesto, a medida que fue avanzando situaciones como esas y la incomodidad de sentirse en la parte superior, ¿verdad? Por acá, tener tu oficina por acá arriba, o trabajar acá arriba, o estar acá arriba, y el edificio ladeándose de un lado para otro, amacándose de un lado para otro, no haya sido ninguna sensación agradable, ¿verdad? Y esos aspectos fueron resueltos ya con lo que hablamos, el aporticado, o diríamos ya la misma forma del edificio, ¿verdad? Y este es
como les decía, uno de los primeros edificios que tiene un núcleo de ascensor de circulación vertical, ¿verdad?, en el centro. Después aparece uno de los primeros edificios en hormigón armado. Sí, te escucho. Sí, en la imagen anterior, Sí. ese núcleo de circulación vertical podría decirse que cumple la misma función del edificio anterior, pero con el aporticado, porque acá yo veo otra vez virtualmente un cuadrado perfecto que pareciera ser, como dijiste vos, el núcleo, un rectángulo, un pilar que soporta toda la estructura de vuelta. Podría ser, o estoy equivocado. Sí, es así. De hecho, fueron cambiando. Voy a hablar de la imagen anterior. Ahí está. Fíjense, acá aparece, todavía en el Old Colony que recién estuve mostrando, aparece un poco disperso. Si bien es cierto, ya empieza a haber una idea de meter en el centro la circulación vertical. Acá está la escalera, acá están los ascensores, pero acá la conformación se hizo más lineal, una especie de palier lineal acá, una planta ya mucho más armada, mucho más optimizada, ¿verdad?, con unos pilares posiblemente de metal o conformación de varios pilares metálicos con revestimiento de mampostería. No se tiene referencia que en este edificio haya habido hormigón armado. Lo que sí se tiene referencia es la que recién le voy a mostrar. Pero en este caso todavía no se conforma un núcleo. Todavía podemos decir que es relativamente vulnerable este edificio para vuelco, para las caras de viento que le comenté, que es el gran, el gran problema para los edificios, las construcciones altas, ¿verdad? Y si me voy un poquito más adelante, acá sí se arma ya, se conforma, acá hay un palier, un espacio central, están los 6 ascensores, armando un palier, y poquito más abajo acá está la circulación vertical escalera y un paquete sanitario ya aparece acá. Fíjense, arma un núcleo, aparte de estructuralmente ser una zona más rígida, también arquitectónicamente empieza a ser más ordenada. No son los primeros ejemplos que habíamos visto, donde estaba muy atomizado todo, el ascensor un lado, la escalera a otro lado, los servicios a otro lado, sino empieza a ordenarse las plantas. Entonces se libera. De hecho que también el arquitecto Dave Burnham, que es el que es el responsable de este proyecto, libera todo el borde. Fíjense nomás acá en la planta y fíjense acá en el alzado, la imagen, se libera por la posición que tiene el edificio. ¿Qué mejor posición que estar tapando las visuales con los ascensores, las escaleras, ¿cierto? Entonces se liberó totalmente las vistas y se metió ya internamente la circulación vertical, ¿verdad? Y es en este edificio, en el Ingalls Building de Esler y Anderson, 1903, el primer edificio donde se construye con hormigón armado en los Estados Unidos. Este es el primer edificio, sigue en pie, gracias a Dios, ¿verdad? Porque forma parte también un poco para ver al edificio, pero no todos los edificios quedaban en pie, muchos fueron demolidos, ¿verdad? Y bueno, este queda todavía en pie. Acá es interesante, de vuelta, fíjese acá en la planta arquitectónica, la modulación, en la parte central de circulación vertical y palier y compañía, acá en el centro, muy claro la retícula. Acá se nota el proceso constructivo del edificio en su momento, ¿verdad? Y acá no se pierde lo que veníamos hablando, no se pierde lo que veníamos comentando con respecto a la resolución morfológica del edificio. Aparece el basamento o una especie de doble altura, por acá parecería ser, o por lo menos las proporciones parciales son mucho más grandes que en el desarrollo o fuste. Fíjense el tratamiento de la abertura. Obviamente los pilares están por acá, ¿verdad?, conformándose, y arriba el remate. 1903. Podríamos decir que ya estábamos iniciándonos con el Art Deco, saliendo un poquito, bueno, arquitectura moderna, ¿cierto?
y estos edificios empiezan ya a mostrar que hay cierto lenguaje modernista en estos, sobre todo en la apariencia del edificio. Pero también estaban estos edificios. 1913, este edificio, el Woolworth Building, con una particularidad, este edificio también sigue una planta muy particular, una planta en U, con un gran espacio abierto por acá entre los dos bloques, y en el centro neurálgico aparecen todos los ascensores. Por la altura que tenía el edificio, por la cantidad de piso que tenía, por supuesto requería muchos más ascensores que lo que podía pensarse, ¿cierto? O que lo que estuvimos mostrando recién. Y empieza también en la búsqueda como edificio, este es uno de los primeros en mostrar el remate del edificio, ¿verdad? En los anteriores ejemplos vimos que no, si bien es cierto, había una alusión a la forma vertical de basamento, de desarrollo o fuste y capitel o remate. Este remata volumétricamente, tiene un remate, el remate acá en la parte superior, digamos con una cubierta y pináculo a la vez, súper ecléctico, ¿verdad? En el tratamiento, pero la búsqueda de lo que veníamos viendo un poquito más adelante con respecto a la morfología y marcar un hito como referencia del edificio en la conformación urbana. O sea, uno estando lejos rápidamente podía ubicar a este edificio por la particularidad o la singularidad que tenía, ¿verdad? Y bueno, y eso sucede acá en este edificio. También en la estructura, fíjense, sigue la estructura reticular, todavía aparecen las modulaciones, ¿verdad? En algunos casos pilares más gruesos en el centro, un poco más finos por acá, pero en la zona de ascensores mucho más gruesos, ¿cierto? No se puede dejar de mencionar este edificio porque parece que si vamos en la evolución del tiempo, el Chrysler Building, así como el Empire State Building, vecinos en el tiempo y en el espacio también, ¿verdad? 1930 y 1931 para el otro edificio, son los dos edificios Art Deco, donde ya fíjense cómo está súper estilizado el edificio, el Chrysler Building de William Van Halen. Acá el edificio tiene un escalonamiento, y acá quiero centrarme un poquito en lo que me preguntaste, creo que era, no sé si era Sole o Sadi la que me preguntó hace rato, o no sé quién era, el escalonamiento. Yo era la que pregunté del escalonamiento. Ah, correcto. Bueno, acá está el escalonamiento, pero hablamos ya volumétricamente, ya no hablamos de la solución técnica constructiva, en este caso del cimiento que veíamos, ¿verdad? Sino acá ya el escalonamiento del edificio todo, que morfológicamente genera una agradable visual para el edificio, porque empieza con un basamento muy importante, se va escalonando el edificio dentro de su desarrollo. Acá aparece lo que es propiamente el cuerpo esbelto del edificio para luego terminar en el remate, que es la que se están viendo. Ya estamos en tiempo del Art Deco y este edificio tiene una imagen súper fuerte del Art Deco. Fíjense la planta, podemos decir una planta tipo H, donde de vuelta a la circulación está concentrada con ascensores y escaleras, y la retícula, en este caso, la retícula bien conformada con la modulación. Un poquito más arriba está, digamos, una planta más repetitiva, ya sería acá en la parte final. Ya, hoy creo que son miradores estos sitios, ¿verdad? Y bueno, y obviamente es lógico para el uso, ¿verdad? Y lo que representa al menos esta ciudad, o sea, este edificio en la ciudad. Fuera de todo ese movimiento que sucedía en los Estados Unidos, en 1946, el arquitecto Amancio Williams presenta un proyecto para la Unión Industrial Argentina, un edificio con una tipología bastante atípica,
porque fíjense la planta, súper limpia la planta de estructura, pero aparece en la conformación. Yo no sé si necesitan que agrande un poquito más esta imagen. Se ve medio chica esta, ¿verdad? O está bien. Poder agrandar. Bueno, voy a andar por las dudas, ¿eh? Ahí está. Bueno, mío miserable, mi agrandamiento. Voy a agrandar un poquito más. Ahí está. Ahí está el edificio, una planta rectangular donde los pilares, unos mega pilares, fíjese, acá yo estoy mostrando en la planta y también en la maqueta. En la maqueta que la maqueta la hicieron ya los estudiantes de arquitectura en una de las universidades posteriormente, no es una maqueta de aquel entonces, obviamente, pero muy bien la reproducción porque da la totalidad de lo que es el edificio para entender. Entonces aparece estos megapilares internamente de hormigón armado, y bueno, y acá una serie de pilares exentos que hacen como un megapórtico. Y transversalmente, acá verán este corte, la zona agrisada, aparecen unos elementos transversales que serían acá está la manito, no sé si llegan a ver, acá yo estoy moviendo en este lado y aquí aparecen los enlaces con los pórticos, ¿cierto? Entonces, es un sistema de aporticado muy atípico para el momento, porque veníamos de una serie de tipología clásica, ¿verdad? Retícula, modulación, ¿verdad? Ese tipo de cosas veníamos viendo hasta este momento. Bueno, y en este edificio que se produce eso, el megapórtico, y acá una superménsula acá arriba, una viga de tipo Vierendel, ¿verdad? Con una forma muy particular acá en el remate, enlaza a las cuatro megacolumnas que están por fuera, ¿verdad? Después están los pilarcitos que están acá. Yo durante mucho tiempo dije o pensé que eran tensores, pero lo último que leí que eran unos pilares más pequeños, no son tensores. Yo en algún momento pensé que eran tensores que están colgando de estos puntos, pero son pilares más pequeños. El tiempo de los tensores llegaba un poquito después. Ya les comentaré en qué edificio. Bueno, Amancio Williams es el mismo arquitecto que hizo la Casa del Puente. Esa sí se construyó una hora en el Gran Buenos Aires, si no me equivoco. Muy interesante. Bueno, sigo. 1950, este edificio sí ya más conocido por ustedes, es el Johnson Wax Building de Frank Lloyd Wright, 1950. Fíjense acá el centro, el núcleo edificio, ¿verdad? Un edificio con un núcleo, no hay pilares, sendos voladizos a ambos lados. Acá está el detallecito, voy a andar un poquito más. Ahí está. Acá están los voladizos, un corte esquemático del autor del proyecto. Acá están los voladizos, una forma de viga anclándose al núcleo, donde en la zona más de empotramiento es más gruesa, ¿cierto? El hormigón. Y la escalera y ascensores con una forma muy atípica acá en el centro. Y bueno, y acá tienen el corte, un núcleo central y luego voladizos a ambos lados. Este edificio, a decir lo que decía Frank Lloyd Wright en un documental que vino hace mucho, no le creía mucho el propietario de la Johnson, le desafió a que no se quedaba ese edificio. Él hizo un primer intento, no precisamente como están viendo las losas aquí, en una zona de empotramiento. Yo no sé si el propietario le desafió a Wright por este problema, pero de que se le cayó la losa. Hizo una primera prueba y se le cayó. Y bueno, y lo reformuló, y entiendo que es por esta parte justamente donde se empotra la losa con este sendo voladizo a este lugar. Bueno, el problema se resolvió y el edificio está en pie. Finalmente, no sé cómo quedaron en el mano a mano entre Wright y el propietario de la Johnson en ese momento.
Este edificio está construido enteramente en hormigón armado. Wright se sintió más cómodo con el hormigón armado, no tanto con la estructura de acero. Tanto los proyectos como las construcciones. Yo sinceramente ubico solamente dos edificios de Wright, dos edificios de altura. Uno de ellos en proyecto, el tercero en este caso, pero los otros dos sí construidos en hormigón armado. Después fueron conocidas las obras de Frank Lloyd Wright, que fueron más las viviendas, fundamentalmente las usonianas, como lo llamaban, ¿verdad? Bueno, les voy a compartir la siguiente imagen. No sé si vamos bien hasta acá. Vamos bien, profesor. Vamos bien, bueno, muy bien, sigamos entonces. En la evolución del tiempo, Louis Kahn, el arquitecto, también preocupado un poco, al igual que los ingenieros, ¿verdad? En la resolución de los edificios altos, fundamentalmente en su desplazamiento lateral. Eso hay que empezar a registrarlo, meterlo en la cabeza de que el problema de los edificios altos fueron su estabilidad lateral, es decir, su movimiento lateral. Entonces, ¿qué pasó? Que él, al igual que los ingenieros, también se preocupaba, pero él partía de la base que no estaba precisamente en engrosar los pilares o los núcleos, sino que sugirió y planteó en este caso para la City Tower Filadelfia un edificio que quedó en proyecto, pero que a través del tiempo luego dio sus frutos. Van a ver a lo largo del semestre ejemplos de conformaciones tridimensionales, como la que se los llamó, ¿verdad? ¿Y en qué consistía? Y bueno, fíjense la forma, en este caso, del edificio. Él no estaba tan preocupado por la forma del edificio, él está preocupado por conformar espacialmente y estructuralmente a partir de una especie de barras tipo vectores, barras de hormigón o de acero. En este caso fueron más acero, pero perfectamente también podía ser hormigón, en el cual aparecen unos pilares inclinados, ¿verdad? Tratando de absorber las cargas horizontales. Si nos remitimos un poquito a física, cuando ustedes están ahí por el semestre primer semestre, recordarán que se hablaba de repente de la resultante, la fuerza aplicada y las resultantes, ¿verdad? Están las resultantes y están FB corta y FY, ¿verdad? La fuerza en E, en B, en I, la horizontal, la vertical y la resultante. Bueno, se basó un poquito en eso, ¿verdad? Para asociar un poquito a ese fenómeno, porque finalmente hay que tener en cuenta que el viento es una carga horizontal y que necesitamos traducirlo, absorberlo a través de elementos, en este caso estructurales. Y bueno, lo que planteaba él era una especie de vectores, unos elementos estandarizados y que se iban conformando en forma tridimensional. Por supuesto, fíjense las plantas que surgían casi en forma hexagonal, las plantas, salían unas plantas muy particulares. Un edificio no recto como los que vimos hace rato, vimos un edificio alabeado, en este caso se plantea un edificio bastante alabeado, y acá abajo, fíjense el ensanchamiento, acá fíjense acá abajo, los pilares son también inclinados, conformando con algunos pilares rectos, pero al interior están los rectos. Entonces él decía que tiene más apoyo, es decir, si yo pongo acá donde está la manito, acá este es el pilar más alejado, este es el otro pilar más alejado, generan una distancia entre apoyo, entonces tenía más estabilidad las cargas, perdón, el edificio para las cargas de viento. Hago una pausa, no sé si Patricia, Orlando quieren hacer un comentario. No parece. De mi parte, no, profesor, está todo muy claro. Ok. Bien preciso. Bueno.
El rascacielos de Myron Profe. Goldsmith, que sí, te Yo escucho. otra vez. En la imagen anterior, viste que estabas hablando de la absorción de esfuerzos con los Sí, elementos oblicuos, pero acá sí. en esta fachada pareciera ser que el elemento estructural que soporta todo el edificio es de vuelta al núcleo. Estaba mirando las plantas y en fachada se nota, pareciera ser que al final lo que soporta la estructura es ese núcleo y está tipo, no es arriostrado al suelo y son como planos y es más estético, al menos mi percepción, o sea, desde con estas imágenes. Sí, es importante recordar de que estamos hablando de un sistema todo, donde las partes van sumando. Si bien es cierto, el núcleo es la parte central, el núcleo por sí solo tampoco resuelve un problema dependiendo del tamaño del núcleo. En este caso, el núcleo que plantea en este proyecto Luis Kahn genera un núcleo no muy ancho, pero lo compensa con estos muros, perdón, con estos pilares inclinados para tener más ancho, lo vamos a llamar a lo largo del curso, van a escuchar la palabra ancho efectivo, es decir, la separación entre estos apoyos. Cuanto más ancho el pie de apoyo del edificio, mejor va a tener más estabilidad para las cargas de viento. Y se suman a eso los núcleos. Los núcleos, por supuesto, hacen también su papel de absorber las cargas de vuelco del edificio, ¿verdad? Entonces, estos pilares lo que hacen es darle aún más estabilidad al edificio. Ya, entiendo. Gracias, profe. Por nada. En el ejemplo siguiente, un rascacielos de hormigón, en este caso sí hormigón, Myron Goldsmith también plantea ya que estamos en una etapa de ensayo, error, de experimentos, Myron Goldsmith aquí plantea una macroestructura periférica, algo similar a lo que ya había planteado el arquitecto Amancio Williams en ese edificio de la Unión Industrial Argentina. Sí, la diferencia es que acá estas macroestructuras periféricas, ¿verdad?, no tienen, diríamos, una ménsula acá en la parte superior, del cual armaba todo eso, ¿verdad? La particularidad también de que están desprendidas de la fachada con un núcleo en el cual se queda súper limpia acá la planta en sí, fundamentalmente, y el núcleo armado con circulación vertical. Capaz ven, no sé si están viendo, ¿verdad?, los pilares siguen acá, se arman unas modulaciones, se arman 3 crujías y en la central siempre está la parte rígida del edificio. Estos pórticos en hormigón armado, porque es el primero en ese sentido, con la diferencia que ya hice, el comentario de la mega viga acá arriba, o la ménsula acá arriba, que no tiene, diríamos, plantea, fíjense la imagen, el encuentro entre las vigas y los pilares se hace más rígido. O sea, en el dibujo que capaz lo ven ahí, voy a andar un poquito más, ahí está, se hace un poquito más grande el nudo, encuentro entre pilares y vigas, pero deja un poquito más esbelto la zona central de los pilares. Parecería ser que es un contrasentido, la zona donde se empieza a flexar, donde podría tener pandeo, ese tipo de cosas, o flexión lateral, se hace más fino, pero la verdad es que esto tenía la medida apropiada, solamente que en el encuentro entre vigas y pilares se reforzaba aún más estos encuentros. Fíjense, esta imagen aparece por acá, un poco difusa la imagen, pero creo que se entiende. Cuando tengan el material van a ver un poco mejor aún. En el siguiente ejemplo, un poquito, otro edificio de Wright, este es el otro edificio que le comenté construido
es la Torre Price, donde él emplea, siguiendo la misma idea de los voladizos, de los super voladizos que ya experimentó en la Johnson Wax. Acá la diferencia es que digamos, el núcleo está atomizado, está despiezado o separado, ¿verdad? En el caso de la Johnson, se tenía el núcleo, digamos, comprimido, si se quiere, no estaba atomizado, estaba como que armando un todo, y acá se atomiza, se separa, entonces aparece una especie de muros de pantalla o pantalla de hormigón, unos muros de cortante, y pilares no existen en la planta. Entonces se separa y los voladizos se absorben con estas pantallas, ¿cierto? ¿Verdad? Por supuesto, internamente también los refuerzos en las losas. Entonces, esa es la ventaja en este caso de este experimento. Si es cierto, este edificio de la Torre Price no es un edificio de ahora, o sea, ahora 1956, ¿cierto? Pues estoy mostrando, dice 1929, y 1929 porque ya en 1929 él había planteado un edificio, la Torre Saint-Marc, ¿verdad? Saint-Marc, y es la planta que ven a la izquierda. Esta es la planta original, al cual le hizo unas modificaciones, y es esta, la Torre Price, la que finalmente se lleva a cabo con algunos ajustes. Fíjense las escaleras que están originalmente en las puntas para dar un poco de estabilidad, entendemos desde el punto de vista estructural, son suprimidas y se concentra más aquí. O sea, esta planta está mucho más ligera, estructuralmente hablando, que la otra, que la anterior. Y bueno, más vale, ¿verdad? Se nota la evolución entre 1929 y 1956. El edificio de la Chestnut David de Graham y Goldsmith, con Kahn de vuelta. Kahn era muy inquieto en ese aspecto. Aquí ellos construyen un edificio. Este edificio, por suerte, existe todavía. Utilizan un sistema llamado tubo rígido aporticado, es decir, fíjense la imagen del edificio, pilares así muy cercanos a otros, desde la planta tipo hasta el remate, pero en lo que sería la parte baja, la parte noble del edificio, aparecen unos pilares mucho más gruesos, con un sistema de viga que está armando todo o enlazando todos los pilares, ¿verdad? En la planta baja la separación es mayor de los pilares que en la planta tipo. Fíjense acá en la imagen, se nota eso. Pero tan cercanos son los pilares uno al otro, que parecería ser que el tubo se vuelve rígido, el tubo, vamos a llamarle a la envolvente del edificio. Finalmente, el nombre sistema de tubos no la pongo yo, sino que los críticos lo ponen ese nombre, porque se arma una especie de tubo, un tubo, fíjense acá la planta es rectangular, es una especie de tubo, pero la cercanía de pilares uno a otro arman como si fuera un tubo. Es decir, hiciste un edificio de pantalla de hormigón armado a los cuatro lados, pero empezaste a horadar, empezaste a agujerear. Bueno, y acá algo de eso es lo que pasa, ¿verdad? Van a ver un poco más adelante otros ejemplos. Y este es un tubo rígido aporticado, le llaman porque lo arma a partir de pórticos, de sistemas aporticados de hormigón armado. Hay que tener en cuenta que acá son dos las tecnologías más utilizadas. Nos olvidamos la mampostería de ladrillo, ya son básicamente acero y hormigón en la construcción de los edificios altos. Y me gustaría que se fijen acá en la fachada, en la envolvente externa del edificio, la serie de puntitos negros, que son los pilarcitos, ¿verdad? Muy cercanos uno a otro, ¿verdad? Muy cercanos uno a otro. Entonces se vuelve más rígido el edificio, la cercanía de un elemento a otro. Ahí a la vuelta nomás de ese mismo año, 1966, el mismo equipo en el Brunswick Building plantea un edificio muy similar, muy parecido al Seagram Building. ¿Se acuerdan del Seagram Building? A ver si alguien se acuerda. ¿De quién es? ¿De quién es Seagram Building? Philip Johnson, si mal no recuerdo.
Philip Johnson dice 1. No sé si hay alguien que confirma eso o retruca. ¿De quién es el Seagram Building? Supongo De que van a Mies. Muy bien. Espero no hayas googleado. No googleaste, ¿verdad? No, profe. Ah, muy bien. Excelente. Seagram Building es de Mies. Philip Johnson también es contemporáneo de Mies van der Rohe, ¿verdad? Hizo muy buenos edificios también. Tampoco me extraña que haya estado por ahí cerca, haya a una mano de Philip Johnson, ¿verdad? Pero el Seagram Building, muy parecido a este edificio, el Brunswick Building, tomó la esencia de ese edificio, ¿verdad? Del Seagram, pero desde el punto de vista estructural, en el aporte de este edificio es que genera una especie de muy parecido al anterior ejemplo, en el cual hay pilarcitos muy cerca uno de otro, generando una especie de tubo, y acá adentro, o acá, si se quiere, en esta planta, de vuelta acá aparece otra especie de tubo, ¿verdad? Acá aparece otra especie de tubo, al cual el tubo que arma la circulación vertical. Entonces de ahí lo llaman sistema de tubo en tubo. Es decir, un tubo externo, que es la envolvente, y un tubo interno, que es la de la circulación vertical. Acá abajo también, fíjense la separación de los pilares. Fíjense, y acá hay una gran viga. Voy a agrandar un poquito más la imagen. Fíjense acá lo que es la viga esta. Acá esta viga no es una viga de 50 centímetros ni 1 metro. Acá hay dos niveles. Dos niveles, una especie de viga tipo Vierendel o Fierendel, en el cual se apoyan estos 4 puntos y sobre eso está levantada toda la estructura de la planta tipo. Muy parecida al anterior ejemplo. En el anterior ejemplo era una viga, acá es una viga maciza, acá es una viga tipo horadada, una viga tipo Vierendel. Y fíjense los puntos de apoyo en la planta baja, aparecen estos pilares en puntos muy reconocidos y luego aparece la serie de pilarcitos acá. Acá en la fachada principal. Avanzando en el tiempo, 1966, uno de los primeros proyectos en el cual se empieza a establecer el tubo de la circulación vertical desde el punto de vista formal y también estructural. Se utiliza como un elemento, digamos, que sintetiza el proyecto arquitectónico. Fíjense nomás que acá, en cada esquina, en el edificio del Knight of Columbus, de Kevin Roche, ¿verdad? Acá, en esta esquina, aparecen las circulaciones verticales y los paquetes, ¿cierto? De una figura que en sí ya es estática, que es el cuadrado, ¿verdad? El cuadrado por sí es estático, como el círculo, como el triángulo, ¿cierto? Y en las esquinas aparecen estos tubos de hormigón armado, revestido en este caso de cerámica, ¿verdad? Y aparece el sistema de tubos múltiples, porque con los tubos, que serían estos tubos de circulación, de paquetes, arma el todo del sistema. Luego aparecen unas vigas súper largas de punta a punta en cada nivel, apoyándose en estos tubos. Finales de los 60, el John Hancock Center, un edificio muy conocido, ¿verdad? También el equipo de Goldsmith y Kahn, los mismos que veníamos viendo a lo largo de esta clase, plantea un sistema. Agrandé un poquito más la imagen para que lo vean un poco mejor. La planta, fíjense, muy limpia, toda la planta tipo muy limpia. La estructura se conforma a partir del centro de la circulación vertical, el perímetro con ciertos pilares en los bordes, pero aparece la X, aparece el sistema de arriostramiento de cada uno de los pilares de la fachada con estas X llamadas Cruz de San Andrés o las cruces de arriostramiento, ¿verdad? Que lo que hacen estos elementos absorben mucho mejor las cargas de viento. Estas X, estas cruces, arriostra o enlaza todos los pilares que vienen en la fachada. Fíjense cómo se nota ahí que están enlazando, uniendo. Y en la imagen central verán las flechitas del flujo de carga, cómo se van distribuyendo mejor y se van optimizando hasta el suelo.
El John Hancock Center es un edificio referente dentro de la ciudad, que más que menos siempre tiene una imagen en su visita por esos sitios, ¿verdad? Fuera de este contexto estadounidense, un edificio de un alemán, Heinrich Endrich, un doctor, arquitecto, ingeniero. En 1970, fuera de este contexto, le decía, estadounidense, en Sudáfrica, creo que Johannesburgo, si no me equivoco, plantea este edificio, un edificio muy interesante, donde trabaja con un núcleo central, tipo la que vimos nosotros de Wright, con la Johnson, pero la particularidad es que acá los voladizos son sostenidos por estos tensores. Y en cada módulo, en la parte superior, aparecen las ménsulas. Acá aparecen 4 ménsulas, acá también se interrumpe, aparece el piso técnico, acá también aparece el piso técnico, ¿verdad? Y la planta acá en la parte baja está liberada, es decir, no llega no hay pilares, nada, sino que los tensores son estos que se ven externamente, lleva la carga a través de las ménsulas al núcleo y del núcleo vuelve al suelo. Acá se nota en el cortecito, está por supuesto bastante empotrado, hablamos de 5 o 6 niveles de estacionamiento abajo, una especie de una mega zapata ahí abajo. Acá en la imagen externa, a la izquierda, se ven los núcleos sobresaliendo del edificio. Un edificio enteramente de hormigón armado. Un edificio muy conocido también, volviendo a los Estados Unidos, la Sears Tower o Willis, Torre Willis también, creo que actualmente, inclusive creo que hay una nueva denominación, no sé si me corrige Patricia, creo que he manejado el último nombre, o la Willis Tower, si no me equivoco. Bruce Graham y Fazlur Khan plantean este edificio durante mucho tiempo, un edificio muy alto, del 73 aproximadamente, 1973 por ahí. Sí, es Torre Willis o Sears Tower, que está ahí, ¿verdad? Exacto. Sí, la Torre Willis. Es más, creo que, digamos, del 70 principio de los 70 hasta bien entrado el nuevo milenio, este es el edificio más alto de los Estados Unidos y del mundo prácticamente, porque si bien es cierto, tuvimos otros referentes a lo largo del contexto mundial, ¿verdad? Aún los edificios del Medio Oriente, que estaban bastante altos, igual este seguía desde 1973 hasta esta fecha, más o menos mediados del nuevo milenio. Sí, ahora es el segundo más alto de los Estados Unidos y de América, porque la Freedom Tower es ahora la más alta. Claro, exacto, la Freedom Tower, que es la que reemplaza a las Torres Gemelas, ¿verdad? Así mismo. Freedom Tower o One World Trade Center, que es el primer edificio del complejo nuevo del World Trade Center de Nueva York. Exacto, que creo que tenemos, si no tengo acá para la clase, en las siguientes clases vamos a ir viendo ahora el World Trade Center, ¿verdad? El Sears Towers, bueno, acá se me corrió un poquito la fecha, 1974, creo que era 71, 74, no recuerdo muy bien, pero bueno, como ya le comenté, esto en esa década, una estructura de acero, donde empieza el escalonamiento de vuelta. Acá a la compañera que presentó, este es también un escalonamiento, es una especie de, digamos, de ir sustrayendo el edificio, porque imagínense esta misma masa que se ven acá en la imagen, por más vidriada que sea, parece liviana y todas esas cosas, ¿verdad? Pero imagínense esta misma masa hasta arriba para sus piso y altura importante que tenía, iba a ser un problema, ¿verdad? Entonces, acá el planteo del equipo es de ir escalonando también, de ir sustrayendo el edificio. Y esa sustracción viene muy bien para sortear los efectos del viento, porque el viento en la zona más alta del edificio golpea aún más fuerte, con la idea de moverlo lateralmente
e intentarlo volcar. Un edificio no muy alto, pero muy válido, un edificio en altura al fin, ¿verdad? Está más extendida en ancho que en alto. También un sistema suspendido con tipo cable funicular. Fíjense acá el esqueleto de la derecha, sería el cable tipo funicular, acá donde todo lo que está en la concavidad, si llamamos a esta parte cóncava y esta parte convexa, la que está abajo, la parte cóncava, con pilares metálicos cargando sobre esta especie de cable funicular y colgando el cable funicular por fuera, es decir, la parte convexa, sosteniéndose tipo cabos los pisos que estaban colgando en la misma. Un sistema muy particular, ¿verdad? Tipo catenario sería, profe. ¿Cómo? Tipo catenario. Sí, exacto. Tipo la catenaria. Y acá arriba, cerrando con una viga digamos, reticulado, metálico, se anclaba acá en esta caja de hormigón, y acá hay otra caja de hormigón, se anclaba acá y de aquí colgaba este cable o la catenaria, ¿verdad? Fíjense, el edificio luce de esta manera, con un tratamiento que también en la imagen externa del edificio hace la diferenciación de la zona cóncava, de la zona convexa, y la forma particular de trabajar. A compresión, lo que están acá, y a tracción, lo que está por debajo. Muy interesante el edificio de la Reserva Federal, el Banco de la Reserva Federal de Biskers y Robertson. Esto se genera en el 73, y un poquito adelante, una década después, de vuelta Bruce Graham, que olvidé decirle, formó parte después del equipo SOM. El equipo SOM, para ir manejando los nombres, ustedes que son estudiantes de arquitectura, hay que manejar siempre los nombres. SOM es el equipo que se hizo famoso digamos, la construcción de los edificios altos. Son las iniciales de los apellidos de los integrantes. La S de Skidmore, la O de Owens y la M de Merrill. SOM es un equipo de ingenieros y arquitectos que planteó, al revés del anterior ejemplo, esta que es la caja de cambios en Londres, donde acá al revés se lo hacen con un arco. Acá está el arco, en el otro fue un cable tipo catenaria funicular, acá es un arco. También con estructuras metálicas. Acá fíjense, está el bloque hormigón donde patea el arco, y luego allá al fondo se ve el otro arco, e internamente aparecen algunos otros arcos, ¿verdad? Y luego hacen colgar, desde el arco hacen colgar ciertos pisos, y lo que están por encima del arco son los que se comprimen y patean contra el arco, ¿verdad? Bueno, es un sistema distinto y al revés del anterior. Y acá abajo, una información que yo no manejaba, pero hace poco me enteré de eso, ¿verdad? Acá abajo hay una especie de vías de circulación vehicular, vehículo que no sé exactamente qué es, parecería que es el ferroviario de Londres, pero esa sería la razón por la cual no podía aparecer ningún pilar acá abajo cargando sobre esto, porque ahí abajo había una especie de una gran vía de circulación, sea una autopista o la salida de trenes, que parecería ser que es. Bueno, y son las razones por las cuales a veces uno toma decisiones como la que se está anotando en la solución de SOM y Bruce Graham. El arco de la defensa, recién hablábamos, o al inicio de la clase estamos hablando de lo que es el ejemplo de la conformación urbana con respecto a al hito referencial del Arco de Triunfo. Bueno, y siguiendo esa misma idea, el edificio arco, porque no es el arco monolito como el Arco de Triunfo, este es el edificio arco de Otto von Spreckelsen, 1982, un arquitecto que no vio realizado su obra, falleció antes, pero la conformación de ese edificio en la Avenida de los Campos Elíseos, sobre todo ese eje, construyó planteó este edificio, lo construyó otro, por supuesto, por lo que les comenté recién,
y tenía la conformación básica de sus edificios con un sistema armado de vigas tipo Vierendeel. Era un reticulado de Vierendeel. O sea, miles de Vierendeel, ¿verdad?, conforman este cubo horadado internamente, ¿verdad? Muy, muy interesante la propuesta. Abajo, sí, acá confirmado, acá sí pasaba el metro, el metro y las vías de tren, también si no me equivoco, acá abajo. Pero básicamente pasaba por debajo de lo que es el edificio. Esa es una de las razones por la cual también, como el anterior ejemplo, la ex casa de cambios, también liberan abajo